Buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Lía de la Espriella. Soy conferencista de la Red Latinoamericana de Conferencistas y hoy vamos a entrar en un tema muy interesante que es cómo enfrentar el miedo a la hora de emprender. Empecemos un poco contándoles quién es Lía de la Espriella. Yo soy colombiana, soy administradora de empresas, especialista en alta gerencia y magíster en gestión de organizaciones, miembro de la Red Latinoamericana de Conferencistas hace 2 años desde su fundación. ¿Qué es el miedo? Vamos a entrar un poquito en el tema, entendiendo un poco primero qué es el miedo. El miedo es una reacción, una sensación desagradable que está en todos nosotros y es la manera como el ser humano reacciona ante situaciones de peligro, ante situaciones de angustia, de estrés o de cualquier situación que le puede generar o sacarla de su tranquilidad o de su confort. Pero el miedo, ¿de dónde viene? El miedo es una reacción totalmente natural que está arrojada en nuestro cerebro reptiliano, hace parte de todo el sistema límbico y es el que los animales, nosotros somos animales, utilizamos para detectar el peligro que está cercano. En la parte animal es muy necesaria porque es la que evita o más bien lo saca de la situación de peligro y lo puede salvar. Eso mismo pasa con los seres humanos, el miedo nos puede salvar. ¿Cuáles son las principales causas del miedo? Lo que principalmente nos causa miedo a los seres humanos es lo desconocido, todo aquello que no tenemos el control inmediato de lo que pueda estar pasando. Obviamente lo que detectamos como peligroso, eso nos pone en una situación muy miedosa. La incertidumbre, a diferencia de los animales no pensantes, la incertidumbre hace parte de nuestro miedo cuando no podemos detectar qué es lo que viene. Perder el control. Cuando uno siente que el control de la vida o de las situaciones se está perdiendo, eso causa mucho miedo. Y el innegable tiempo, el correr del tiempo. Tenemos nuestra vida va ligada a este tema del tiempo y el tema del tiempo es importantísimo porque es el correr hacia el final de nuestra existencia y eso causa mucho miedo. ¿Cómo reaccionamos los seres humanos ante el miedo? Generalmente los seres humanos nos retraemos, nos escondemos, nos paralizamos o huimos o corremos. Cuando el miedo toma el control, a veces nos salva la vida, pero también nos la puede arruinar y es ahí donde viene el problema. Cuando permitimos que el miedo tome el control de nuestra vida es cuando todo se sale de nuestro control. Eliminar o enfrentar el miedo. Entonces, nosotros no podemos impedir la aparición de nuestras reacciones de miedo, pero sí podemos regularlas. Esto nos lo dice es un médico psiquiatra y psicoterapeuta que se especializó en el manejo de trastornos emocionales y ansiosos y depresivos. Nosotros como seres humanos no podemos desactivar el miedo, pero sí podemos ponerle competencia. ¿Y cómo le podemos poner competencia? Escuchando esa voz interior, dando un salto al cuántico. Ahora más adelante vamos a ver qué es dar un salto al cuántico. Y les vamos a contar algunas claves para enfrentar ese miedo de manera específica a la hora de emprender. Ya vimos qué era el miedo, cuáles son las reacciones, qué nos la causa, y esto en todos los ámbitos de nuestra vida se da, especialmente en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial. ¿Y cuáles son esas claves para enfrentar el miedo a la hora de emprender? Pues, lo primero que debemos tener para poder enfrentar el miedo es tener un sueño. Lo segundo es no sacar excusas. Identifiquemos si quieres ser un emprendedor o no. Analiza tu capacidad de riesgo. Pregúntate si estás dispuesto a fracasar.
Ponle acelerador a tu aprendizaje. Conoce del tema, no improvises. Sal de tu zona de confort. Visualízate como lo que quieres ser. Persiste, nunca desiste. Y hay una frasecita que a mí me encanta que dice, si crees que puedes, estás en lo cierto. Pero si crees que no puedes, también lo estás. Entonces ahora vamos a desarrollar uno por uno los puntos anteriores. Ten un sueño. Las personas necesitamos de un sueño, de una idea, de un aliciente, de un impulso, de una motivación para poder emprender, para poder salir adelante. Si no tenemos sueños, si no tenemos ilusiones, si no tenemos ganas, es muy difícil que podamos lograr algo. Entonces, lo primero que tenemos que tener es un sueño, porque sin un sueño no tiene, sin un sueño no tiene sentido soñar. Pero cuando ya lo tengas, lucha hasta el cansancio por conseguirlo. Y aquí está uno de los hombres que más mensajes nos han dado al respecto de este tema. Steve Jobs, como ustedes saben muy bien, el creador, fundador de la empresa multimillonaria Apple, con un legado de vida impresionante, nos decía, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Y la diferencia entre un soñador y un emprendedor es que el emprendedor hace realidad sus sueños. El soñador nunca dejará de soñarlos. Y está ahí donde hago un paréntesis y no es suficiente con soñar. Si al sueño no le pones acción, es prácticamente imposible que se haga realidad. Las cosas no llegan por sí solas. Pero si tienes un sueño y ya lo has logrado identificar, ese sueño tienes que protegerlo. Y nunca, nunca permitas que nadie diga que no se puede, que no eres capaz, porque ni siquiera las personas más allegadas tienen derecho de decirnos a nosotros que no es posible tener ese sueño. No saques excusas. Elimina esas excusas de tu vida para que el poder de la excusa sea más poderoso que el de tus sueños. Las excusas solo son distractoras del éxito. Lo que pone obstáculos en tu vida para avanzar eres tú mismo. Tú eres la única persona que evita que puedas avanzar. Elimina de tu pensamiento, tu palabra, temas como no puedo, no tengo tiempo, no tengo dinero, no es buena idea, no soy capaz. Todos los negativos que vayan apareciendo en tu vida, recházalos. Esto está ligado a la programación neurolingüística. Si tú te programas de manera negativa, tu vida va a ser negativa. Si tú te programas de manera positiva, así mismo será. Recuerda la parte donde decíamos, si crees que puedes, lo lograrás. Si crees que no puedes, lo lograrás. Y ahora tienes que identificar si eres un emprendedor. No necesariamente tener una idea, tener un sueño y querer hacerlo es sinónimo de ser emprendedor. Para ser emprendedor se necesitan unas características especiales. ¿Y cómo identificamos esas características? Hazte estas preguntas. ¿Tú le temes al bolsillo o a la billetera vacía? Si le temes, no lo hagas, no te vayas a emprender porque muy seguramente en alguna etapa de tu vida como emprendedor vas a tener dificultades económicas. Si no eres capaz de sortear esas dificultades económicas, no te arriesgues, no hay necesidad. Ser empleado también es una buena opción. ¿Prefiere la seguridad y la comodidad a costa de lo que sea? Tampoco sirves para ser emprendedor entonces, porque una de las características principales de los emprendedores es tener cierto grado de incomodidad y cierto grado de inseguridad. Los emprendimientos no son del todo seguros. ¿Hay que hacerlos bien? Sí, pero tienen unos limitantes de inseguridad que hay que detectarlos antes de empezar.
Tienes una idea y estás dispuesto a diseñarla como un arquitecto diseña una casa, paso a paso, con cimientos fuertes. Si estás dispuesto a hacer un plan de negocio, a mirar un modelo que sea factible, a estudiar del tema, a revisar con expertos si es que no eres experto y a invertir algo de tiempo y dinero en ello, hazlo. Si no, no lo hagas porque de la improvisación no queda sino los fracasos. ¿Te limita y te frustra el fracaso? Si te limita y te frustra el fracaso, tampoco seas emprendedor. Una de las mayores características de los emprendedores es la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de adaptarse a los cambios y a las nuevas formas, y especialmente a los cambios y a las nuevas formas cuando hemos tenido alguna dificultad o algún fracaso. Es esa forma como te puedes levantar después de haber caído. Si tienes la característica de ser resiliente, entonces puedes ser un emprendedor. De lo contrario, tampoco lo puedes hacer. ¿Entiendes que cualquier cosa puede ser, que cualquier persona, disculpen, puede ser emprendedor, pero no cualquiera puede ser exitosa? Sí, tú puedes ser emprendedor y tener alguna idea y volverla realidad, pero no necesariamente quiere decir que esa idea sea exitosa. Simplemente tienes una idea y te calificas como emprendedor cuando posiblemente solo seas un autoempleado. Detecta las oportunidades y vas detrás de ellas. Si eres de esas personas que a diario está buscando oportunidades, que en todo ven el negocio, que están dispuestas a arriesgar, que tiene una mente abierta, bueno, bienvenido al Club de los Emprendedores. Esto es importantísimo. ¿Entiendes sobre el significado de los números y el valor de ellos? ¿Cuántas personas utilizan las cifras y no saben realmente qué quieren decir? Las matemáticas son exactas. Las cifras tienen un significado. No podemos hacer negocios si no conocemos perfectamente del significado de los números y de su valor. Y el valor va ligado a lo que tú estás dispuesto a pagar o a dar a cambio de un servicio o de un producto que para ti puede significar mucho, lo que para otros pueda que no. Cuando logres entender ese significado y cuando realmente tengas detectado plenamente lo que va a implicar hacer un emprendimiento en términos de números y monetarios, es el momento de emprender. ¿Conoces bien el valor de la responsabilidad? A mí me da algo de risa cuando las personas dicen, ay, pero tan rico, es que usted es empresaria, usted hace lo que quiere. No, les cuento que no hago lo que quiero. Las personas que somos empresarias, generalmente no tenemos horario, generalmente somos muchísimo más dedicados y muchísimo más responsables que un empleado normal, porque finalmente, si yo no me levanto todos los días con la responsabilidad de sacar mi emprendimiento adelante, el emprendimiento morirá, porque solo no va a salir adelante. Siempre necesita del impulso de su creador. Tienes ideas innovadoras y con esto no pretendo entrar en el cliché actual de ser innovador, ser innovador, ser innovador, y si no eres innovador entonces te pierdes. No, no es que a todos los meses o todos los años estés tratando de hacerle cambios a tu emprendimiento. Si tu emprendimiento está funcionando como es, pues sencillamente la innovación va ligada es a la actualización. Tampoco tienes que volverte en la fábrica de innovación. El proyecto, el servicio, la idea que tengas debe dar algún diferencial, pero no necesariamente tiene que ser único. Hay 1000 ideas en el mundo que salen aparentemente nuevas. Les cuento que de esas 1000 ideas, por lo menos 100 ya tienen un estudio previo. De esas 100, mínimo 10 ya están en ejecución por alguien. Y de esas 10, unas 5 son supremamente exitosas. Así que piensa muy bien cuál es la innovación que vas a generarle a tu emprendimiento. Analiza tu capacidad de riesgo. Miren, es importantísimo uno analizar hasta dónde puede arriesgar, porque muchas veces nos ponemos en la situación de arriesgar todo lo que se tiene y eso es muy peligroso.
Y ante eso lo que les puedo decir es que se hagan la pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y que no se preocupen por hacer escenarios dramáticos o una película de terror si no es lo peor que puede pasar. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar si yo invierto, voy a decir algo, $1,000 en mi emprendimiento, pero si resulta que yo tengo en mi cuenta bancaria, no, $1,200, pues obviamente va a ser un riesgo muy alto. Uno no puede arriesgarlo todo, uno tiene que dejar un disponible para poder tener la tranquilidad que si yo voy a emprender con un cierto dinero y dedicando cierto tiempo, eso no va a poner en riesgo mi capacidad vital de permanecer activo o de tener una subsistencia mínimamente aceptable. Y lo otro que les acababa de decir es no coloque los huevos en la misma canasta y aprende de los granjeros. Los granjeros diversifican. Los granjeros tienen varios dentro de sus granjas, si ustedes se han fijado, generalmente los granjeros tienen 2 cosechas, tienen 3 formas de sacarle provecho a su granja. Asimismo, tenemos que hacer nosotros con nuestras empresas y nuestros emprendimientos. Generen líneas de negocio, generen posibilidades de diversificación de sus productos o servicios. Esto les dará un mayor campo de acción. ¿Qué es dar un salto al cuántico? Lo que hablábamos hace un rato, que les dije, de un salto al cuántico y les mencioné que íbamos a entrarnos un poquito en este tema. Bueno, la física cuántica explica que cuando el núcleo de un átomo es excitado por una fuente de energía exterior, determina el salto cuántico, que consiste en el pasaje de un electrón a una órbita con una carga energética mayor. ¿Por qué traemos esto? Porque todos los seres humanos estamos en un mundo energético. Al estar en un mundo energético, nosotros de la misma manera podemos pensar que hay momentos en la vida de las personas, de las sociedades o del planeta, del universo, en que esa energía acumulada genera una tensión excepcional e impone la necesidad de transformación. Eso está sucediendo en la humanidad. Diariamente sucede. En el transcurso de la historia de toda la humanidad hemos dado saltos al cuántico diario, segundo a segundo. Se parte de ese salto al cuántico si quieres salir de esos miedos y si quieres enfrentar los miedos. Pregúntate si estás dispuesto a fracasar. Les puedo asegurar con toda certeza, sin temor a equivocarme, que todo emprendedor ha tenido un fracaso, así sea pequeñito. Si tú le tienes miedo al fracaso, no eres la persona para emprender. Muchas personas no logran sus sueños porque tienen miedo al fracaso. Y antes de que se presente, ya lo están vaticinando. Y las personas no fracasan porque les falta dinero, sino porque les sobra el miedo. Tenemos tanto miedo a fracasar que nos centramos en qué tal que pase esto negativo, qué tal que no me vaya bien. Y antes de empezar ya están poniendo un escenario dramático y un escenario de fracaso. Con seguridad, repito, si usted cree que va a fracasar, fracasará. Si cree que va a triunfar, va a triunfar. Y en esto también tenemos que tener mucho cuidado de las voces de las personas que se nos acercan cuando nos dicen que estamos locos, que esa libertad que tanto estamos buscando es una libertad absurda. ¿Y saben qué es lo más triste? Que generalmente las personas que nos dicen todo esto o son personas fracasadas o son personas muy allegadas a nosotros, que los criaron o que tienen dentro de su mente unos paradigmas de fracaso y que asimismo los han trasladado de generación en generación, y hoy en día la sociedad afortunadamente está cambiando un poco esto, pero aún sigue con muchísimas personas que están inmersas en un lenguaje y en un mundo de miedos. Entonces, realmente el fracaso va a llegar, pero no le temas, conviértelo en una oportunidad. Por acá en Latinoamérica, en Colombia, decimos, si te dan limones, aprende a hacer limonada. Y a veces esa limonada queda tan rica después de haber pasado por tanta amargura,
pero cuando tú le puedes poner un poquito de agua, mejoras la fórmula, le agregas unas goticas de miel o de azúcar, te queda muy rica. Y en vez de haber probado el sabor amargo del limón, probamos una deliciosa limonada. Es como tú utilices las formas y los medios que te llegan para transformarlos a tu favor. Ponle acelerador a tu aprendizaje. La mayoría de las decisiones que tomamos en la vida están basadas en sistemas de aprendizajes obsoletos. Preguntémonos si la forma como estamos aprendiendo es la correcta. Y la verdad, también, ¿cómo no vamos a tener miedo a la hora de emprender si fuimos educados para no ser emprendedores y para tener miedo? Yo recuerdo mucho cuando era niña, me encantaba ir con mi mamá al banco y cogía tomaba todos los recibos de consignación del banco y yo hacía consignaciones con muchos ceros a la derecha. Y yo le decía a mi mamá, yo voy a ser millonaria. Y mi mamá me compraba tacitas de té para que jugara a las muñecas. Y yo no quería jugar a las muñecas, yo quería ser millonaria, yo quería ser banquera. No soy millonaria todavía, pero lo voy a hacer muy pronto. Entonces, ¿por qué? Porque me lo creí desde que era pequeña. Porque sé que si estoy acá hoy sentada contándoles a ustedes esta pequeña historia de forma de emprender, muy seguramente la vida me tiene para cosas grandes. Si me lo creí, así va a ser. Y saben, una cosa muy importante es reinventarse y sacar de tu mente esos miedos y esos temores infundados, lo que les acaba de decir. A uno desde pequeño nos han programado para hacer lo que otros quisieron ser y para recorrer el camino que otros consideraban que era el adecuado. ¿Pero acaso ese era el adecuado? ¿Acaso ese es el camino que nosotros queremos? Nos transmitieron unos temores sin oportunidad de enfrentarlos y de defendernos y de decir, no es lo que yo quiero para mi vida. Sin embargo, tenemos la oportunidad de reinventarnos, de desaprender y volver a aprender. Y nunca, jamás es tarde para reinventarse. En esta era del conocimiento se requiere más mentes brillantes y menos esclavos preparándose para estar seguros. Esto es importantísimo porque estamos en una era en que el aprendizaje siempre lo hemos hecho. El normal es que el aprendizaje se hace es por repetición, por exploración, cayéndose y volviéndose a levantar. Y así seguiremos aprendiendo. Pero si hoy podemos tener unas claves para que esas caídas sean menos duras y para reinventarnos antes de estar cayendo, pues posiblemente podremos solucionar muchos problemas a la hora de emprender y quitarnos tantos miedos de encima. Alvin Toffler nos dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Esto es importante a más no poder, porque nosotros en la vida no podemos estar improvisando. Cualquier emprendimiento, cualquier idea, cualquier sueño, cualquier actividad que ustedes desarrollen en la vida, por favor, no improvisen, prepárense, conozcan del tema. Independientemente que ustedes tengan los mejores asesores, siempre deben conocer. Tienen que tener un know-how, tienen que saber hacer, conocer, investigar. Este es el mejor antídoto para emprender, porque con toda seguridad siempre va a haber alguien más experto a quien no vas a poder engañar. Alguien que te va a decir, eso no es lo correcto. Y no hay nada más triste que pasar en ese punto. Estos son unos de los ejemplos de los emprendimientos que he tenido. De la Estrella es una empresa consultora y constructora y ahí me tocó aprender sobre temas de ingeniería y el IEXPOR es una empresa exportadora de flores y me tocó también ponerme al día y aprender sobre exportaciones. De las fotografías de mis trabajos. Sale tu zona de confort y aquí yo sé que muchos van a dar una alerta de esta filosofía de salir de la zona de confort. La gran mayoría de las personas emprenden un proyecto porque está más
no emprenden un proyecto porque es más cómodo estar en la zona de confort que salir a lo desconocido. Y acá les voy a decir una cosa. Salir de la zona de confort no es salir a una zona de peligro. Salir de la zona de confort no es salir necesariamente a emprender. Salir de la zona de confort es simplemente no estar en un lugar donde nosotros no nos sentimos bien, donde no somos felices y donde no nos desarrollamos profesional, intelectual y afectivamente. Si esta trilogía de mente, corazón y cuerpo no están en una armonía, ahí es donde las personas debemos empezar a buscar nuevas formas o fuentes que nos den esa tranquilidad y esa felicidad. Salir de la zona de confort no es salir necesariamente a estar en un mundo de angustias, de peligro, de incertidumbre. Ahí es donde tenemos que tener un poquito más de análisis cuando las personas nos empiezan a criticar, pero usted, ¿por qué no sale de su zona de confort? Pero si mi zona de confort es la que me está haciendo feliz, ¿yo por qué me tengo que ir de un trabajo donde estoy feliz, donde soy el ejecutivo, donde soy el secretario y estoy feliz siendo lo que soy? La zona de confort va íntimamente ligada a la satisfacción y a la felicidad que nos proporciona lo que estamos haciendo. Deseo de seguridad o deseo de libertad. Y hay una gran diferencia entre la seguridad y la libertad. Si quieres ser emprendedor, debes estar dispuesto a ser libre y ello implica a veces estar en terrenos no seguros, pero solamente tú los puedes detectar, manejar y controlar. Si crees y si sabes que puedes detectar y controlar esas zonas de inseguridad, pues bienvenido, lo puedes hacer. Y visualízate como lo que quieres ser, sigue modelos. ¿Para qué nos ponemos a inventar lo que ya está inventado? ¿Por qué no tomamos ejemplos de personas que lo han logrado? Y esas personas nos pueden decir mucho, nos pueden decir cómo hacerlo, nos pueden decir en dónde se equivocaron, nos pueden dar, abrir caminos para que nosotros no caigamos en lo mismo. Y estas personas que les voy a mencionar no eran genios, simplemente fueron emprendedores, locos, soñadores que trabajan con constancia por sus sueños. Henry Ford, como ustedes saben, Henry Ford no solamente no tenía educación, sino fue una persona que durante muchos años hizo múltiples intentos de fabricar un vehículo y solo 25 o casi 30 años después de haber presentado su primer prototipo, fue tomado en cuenta. Sabemos perfectamente quién fue Henry Ford, no necesita presentación. Walt Disney. Ustedes sabían que Walt Disney tuvo que vender su primera cámara para pagarse el viaje a Hollywood cuando decidió empezar de nuevo porque había quebrado una y otra vez. Y él nos decía, piensa, cree, sueña y atrévete. Si nos quedamos en los tres primeros y no le damos la acción, pues sencillamente no seremos sino unos magníficos soñadores que vamos a aumentar las arcas de todas estas nubes fantásticas del sueño. Steve Jobs, ¿quién no conoce a Steve Jobs? Y él nos decía, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos. Él se retiró de la universidad en el segundo semestre y decidió volar por sus sueños. Hay algo muy curioso, la mayoría de los emprendedores no terminaron sus estudios académicos, pero siempre estuvieron educándose de manera autodidacta, investigando, creciendo y siendo absolutamente responsables con su tema de conocimiento. Jack Ma. Jack Ma es el fundador de Alibaba. Fue un empresario o es un empresario que nos está dejando un legado con una sencillez, una humildad y un amor por el trabajo y por todo lo que hace impresionante.
Y este empresario que al principio parecía destinado al fracaso porque era muy mal estudiante, era una persona que nadie daba un peso por él, logró darle un giro a su vida y a su suerte, si es que lo podemos llamar suerte, de pasar a ser un profesor de inglés a uno de los hombres más ricos de la China, con uno de sus emprendimientos de comercio por Internet, que es Alibaba. Y aquí viene la clave, diría yo, de cómo ser realmente exitoso. No empresario, no emprendedor, exitoso. Y es persistir, persistir, nunca desistir. Persistir, constancia, empeño, entrega, satisfacción. Tantas palabras que podíamos acá unir, pero básicamente la principal es la persistencia. Nada se logrará si no persistes. Nada se logrará si no estás todos los días creyéndolo, trabajándolo y forjándolo. Y eso nos alivia y nos quitan muchos miedos de encima, porque cuando tú ya tienes la seguridad de que a través de tu persistencia vas a lograr algo, con seguridad lo vas a lograr. Mejor ejemplo que Daina Nan, que es el primer ser humano en atravesar Cuba a Miami nadando sin seguridad. A los 63 años lo logró. Esta mujer, después de haber sido campeona de natación, a los 63 años logró una travesía que ninguna mujer ha logrado, ningún ser humano, ningún hombre ha logrado. Y fue atravesar el Océano Atlántico desde Cuba hasta Miami, nadando sin seguridad. ¿A través de qué? Cuando ella la entrevistan, su primera palabra, cuando le dicen cómo lo logró, lo dice claramente: persistí, no desistí. No existen límites ni limitaciones para triunfar. ¿Lo conocen? Nick Vigil. Es el hombre que no tiene ni brazos ni piernas y es uno de los más grandes coaching del mundo. Una persona maravillosa con miles de cualidades que nunca permitió que sus limitaciones físicas le impidieran salir adelante ni triunfar. Y el miedo, él nos dice, el miedo es la más grande discapacidad de todas. Miren cómo nos puede paralizar, nos puede volver absolutamente inútiles en la vida si permitimos que el miedo se apodere de nosotros. Y no es cuestión de suerte, es cuestión de actitud. Paso a paso vas llegando. Acá les dejo mi motivación, mi sueño, son mis hijos, son la mayor fuente de inspiración mía y son esa gotica de agua en el desierto por quienes todos mis sueños y mis emprendimientos los he sacado adelante. Muchísimas gracias por la atención que nos brindaron hoy. Espero que estas palabras hayan llegado a muchos de ustedes. No tengan miedo, no hay ningún motivo, como se los pude demostrar con todos estos ejemplos. Hay una cantidad de lecturas al respecto que son muy recomendables. No quiero en este momento pues darles ninguna de ellas porque no es un espacio como para publicitar absolutamente nada, pero busquen lecturas sobre todo de ejemplos de personas que lo han logrado, que son muy favorables para que nosotros tomemos ejemplo de ellas. Muchas gracias a la Red Latinoamericana de Conferencistas, a todos ustedes por estar presentes y por ser parte de las personas que quieren cambiar vidas y que están en este camino de una nueva humanidad. Muchas gracias y que tengan una feliz noche.